Me llamo Yamila Ferreira y soy licenciada en Comunicación Social y como miembro de los equipos de investigación del área de Estado, Ciudadanía y Justicia Ambiental del Instituto de Investigación en donde estamos con Cecilia y Mauricio, los resultados que les presento hoy es a partir de una tesis doctoral en Administración y Política Pública sobre 2 casos paradigmáticos donde efectivamente el Estado garantizó derechos a afectados por contaminación con agrotóxicos. Estos 2 casos constituyen casos testigos de la provincia de Chaco, que es un amparo con una medida cautelar, y en la provincia de Córdoba, con una denuncia penal, que es el famoso juicio de las fumigaciones de Barrio Ituzaingó, ¿sí? Ambos procesos comienzan a 5 años aproximadamente de que se liberan los transgénicos en Argentina, a partir del año 1996, denunciando los primeros efectos de este modelo agrotóxico, ¿no? Este modelo de agronegocios. La madre de Ituzaingó en 2001, 2002, y voy a hacer una referencia muy breve porque vamos a tener a las madres en nuestra escuela latinoamericana, como así también a los principales protagonistas del fallo Ituzaingó. Ellas realizaron varias denuncias a nivel judicial y bueno, fueron por todas las instituciones de los poderes públicos, ¿no? y en todas las escalas, desde municipio, provincia, nación. El equipo contabilizó aproximadamente 8 denuncias penales, pero efectivamente la denuncia que logra un debido proceso a nivel del Poder Judicial es una denuncia realizada por un funcionario del municipio de Córdoba, ¿sí? El subsecretario de Salud, que junto con otra denuncia que las madres habían realizado, esto es una denuncia del año 2008, con otra denuncia del año 2004, se realiza el juicio en el año 2012. Las imágenes anteriores son del juicio, como esta que vemos aquí, que es cuando, luego de apelar los contaminadores a la sentencia del año 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirma el fallo, conceptualizando el delito de poner en peligro la salud de la población como un delito de peligro abstracto. Esto ya le voy a hacer algunos comentarios más adelante, pero es la presentación que va a hacer el juez presidente del tribunal que llevó a cabo el proceso, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el caso La Leonesa Las Palmas, que es un caso menos conocido que el de Ituzaingó Anexo, que se internacionalizó, que todavía sigue en proceso. Este conflicto comienza también en el año 2002, como el de las madres de Ituzaingó, pero no se judicializa desde el comienzo, como ese caso, donde se habían denunciado a los funcionarios, sobre todo de la provincia de Córdoba, sino que recién se judicializa luego de ir a los poderes públicos de la provincia de Chaco, de Nación y de los municipios, en el año 2010, a partir de una denuncia penal. Luego los afectados deciden llevar adelante un amparo, eligen estratégicamente un cambio de abogados y eso es parte de la reconstrucción que hemos hecho en la tesis. Y lo que funciona en este caso, porque actualmente el amparo sigue su curso y está en etapa probatoria, es una medida cautelar, en la cual se suspenden las fumigaciones y se extiende una barrera protectoria del barrio La Leonesa, que es donde estaban los afectados por una producción arrocera, a 1000 metros y a 2000 metros para fumigación terrestre y aérea. Lo que nosotros hicimos es justamente reconstruir cómo fue el proceder, qué procedimientos, qué saberes efectivamente actuados, que es el foco de la tesis, produjeron justicia con estos afectados para ampliar este sentido que se disputa, ¿no? A nivel institucional desde los afectados con agrotóxicos. En ese sentido, más allá de los detalles específicos del caso, si quieren después los podemos conversar, porque va a haber otras personas protagonistas de ambos casos que van a estar aquí, lo que yo les quiero compartir hoy
es el marco conceptual y metodológico de la tesis, ¿no? No soy abogada, entonces esta profanación en términos agambianos de animarme a trabajar y animarnos con el equipo a trabajar el lenguaje del derecho, tiene un sentido democratizante, ¿no? Y un sentido de pensar una estrategia a los poderes públicos y en particular al Poder Judicial, que en lo concreto y en los contextos situados desde los cuales nosotros trabajamos, ¿no? Desde una perspectiva pragmatista, pensando la investigación como una cooperación social, concretamente el Poder Judicial es el único poder del Estado que está respondiendo a las demandas de los afectados. Entonces, en ese sentido, nos pareció relevante poder reconstruir cómo efectivamente se garantizan derechos de este poder, ¿no? En dos casos testigos. Y la primera aclaración o pasaje que hacemos es entender el proceso judicial como un espacio discursivo, ¿no? Vamos a dejar de pensar el sistema judicial como algo cerrado o el campo jurídico como se habla en la teoría social y contemporánea, para especialmente pensar en el concepto de proceso de comunicación que se da desde la ciudadanía, el espacio público ciudadano y el pasaje al Estado, ¿no? En particular el Poder Judicial. En ese sentido, nuestros desarrollos son a partir del giro jurídico habermasiano para trabajar específicamente el Poder Judicial. Pero nuestra perspectiva epistemológica, teórica, metodológica, tiene que ver con los desarrollos del giro lingüístico, ¿no? Y bueno, todo el tiempo le vamos a decir que nosotros investigamos los contextos situados donde hay situaciones conflictivas y donde hay sentidos en disputa, ¿no? Para ver cómo se aborda una resolución democrática de esos conflictos en disputa. Y en este caso, el desafío de pensar cómo institucionalmente se resuelve la disputa desde los desarrollos teóricos como herramientas, ¿no? Herramientas para pensar las problemáticas. Pensando el derecho como un medio de comunicación de las sociedades complejas, Habermas nos permite pensar que el derecho, además de un medio de comunicación, es un sistema de acción jurídicamente normado, donde se entrelaza una lógica argumentativa y esas pretensiones de validez de los compromisos constitucionales. Desde este lugar, nosotros estamos pensando en cómo la gramática del Poder Judicial se actualiza a la luz de la efectiva actuación de lo que hemos podido reconstruir en estos casos, del principio precautorio y del derecho ambiental, ¿no? Principio precautorio en particular y derecho ambiental en general. Los teóricos del derecho ambiental hablan de que el derecho ambiental es herético, subversivo, decodificante. Están hablando de una revolución paradigmática. Lorenzetti dice que los problemas ambientales llaman a todas las ciencias a una fiesta donde hay que ponerse un vestido nuevo. Y también nos desafían a estudiar y reestudiar y pensar que los propios funcionarios que tienen que efectivamente aplicar el derecho ambiental tienen que volver a estudiar en cada proceso por la complejidad que implica trabajar, sobre todo con casos de contaminación ambiental, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es que nosotros estamos pensando no en un campo cerrado, el campo jurídico. Uno podría pensar las críticas y le hacemos una crítica al positivismo jurídico junto con Habermas, ¿no? De que no es que el proceso judicial o el sistema jurídico en sí es un espacio impermeable, sino que las pretensiones morales y los objetivos políticos se traducen al código neutral que es el derecho. Y en ese sentido, son los desarrollos de la teoría crítica junto con Habermas y Honneth que nos permiten pensar en lo importante que es estudiar el derecho como un lenguaje, ¿no? Y en especial nosotros pensando en esta recodificación desde el derecho ambiental de las luchas, ¿no? De los afectados por agrotóxicos.
Entonces, un primer punto en relación a esta recodificación es pensar, junto con Honneth, que la lucha de los ciudadanos y la judicialización es una etapa más del proceso de formación moral. ¿Sí? A las discusiones que hay al interior de las luchas sobre judicializar sí o judicializar no, nos paramos para decir, es una etapa más en este proceso de formación en los cuales las personas se ven movidas en sus sentimientos de injusticia, ¿no? Como que ese sentimiento de injusticia, de desprecio, de indignidad, de despojamiento de derechos, es lo que lleva a los sujetos a actuar, ¿no? Y realizar una lucha práctica para poder ampliar relaciones de reconocimiento. Nosotros vamos a decir que se produce un pasaje desde el despojo que produce el sistema productivo, ¿no? El agronegocio, y desde el propio despojo de los otros poderes públicos, en especial el Ejecutivo, con los organismos de control que fallan, y un pasaje que amplía relaciones de reconocimiento, especialmente en el Poder Judicial, desde la efectiva actuación del derecho ambiental, ¿no? Esa sería nuestra arma de combate, ¿no? El principio de precaución en los casos analizados y su extensión y su ampliación creativamente por parte de los funcionarios y los operadores jurídicos y otros expertos fue lo que efectivamente generó respuestas efectivas, ¿no? De garantizar el derecho al ambiente sano, la vida y la salud de las poblaciones y la biodiversidad. En ese sentido, nosotros nos amigamos y este pasaje de pensar el derecho desde adentro, ¿no? Aún sin ser operadores jurídicos, nos permite pensar junto con estos autores que todas estas demandas que construyen una trama densa en el mundo de la vida, ¿no? En la sociedad civil, donde están los problemas, donde están los afectados por la contaminación, en su demanda a la institución pública, que es el Poder Judicial, lo que produce este pasaje es una traducción, ¿no? Una recodificación en pretensiones jurídicas. En ese sentido, Habermas también advierte que además de incluir la moral, la política, también hay pretensiones extrajurídicas que nosotros podríamos pensar en los casos ambientales como otros saberes, ¿no? Por ejemplo, el saber ambiental o el saber en salud, que son dos saberes específicos que nosotros vamos a reconstruir en la tesis, efectivamente amplían relaciones de reconocimiento entramados o estructurándose alrededor del derecho ambiental, ¿sí? Estos autores nos desafían a estudiar el derecho como esa esfera, dirá Honneth, de reconocimiento cognitivo que es el derecho, y donde los sujetos necesariamente en su integridad psíquica y en sus procesos de formación buscan ser reconocidos por sus pares, ¿no? Entonces el reconocimiento institucional va a dar cuenta de una ampliación de derechos en un sentido formal, ¿no? Y en ese sentido, esta cuestión de pensar cómo se codifica el derecho al interior del Estado, produciendo procedimientos, competencias, instituciones. Entonces, ¿qué competencias, qué hacer, cómo tenemos que producir para poder efectivamente garantizar derechos? Otro concepto importante que hemos construido en nuestro marco conceptual es que las personas que actúan no están supeditadas a un juez Hércules, como se dice en la teoría jurídica, sino que es un proceso cooperativo, ¿no? En el cual hay un proceso dialógico donde hay sí un reconocimiento a la autoridad del juez
que es un dador de valores públicos, ¿no? El valor a la vida, al ambiente sano, a la salud. En ese sentido, también el desafío es decir, ¿democratizamos el proceso? ¿Quiénes participan? ¿Es solamente el juez el que decide? Bien, sí, es el juez. Pero en el proceso judicial son los operadores jurídicos y los propios afectados, y en los casos ambientales los expertos, los que van interviniendo y aportando otros saberes para poder efectivamente lograr una resolución justa que incluya a los afectados. Entonces, vamos a considerar que la comunidad de intérpretes de este espacio discursivo, que es el proceso judicial, y vuelvo hacia atrás, la forma de analizar el sistema judicial es a través del análisis de las prácticas comunicativas que se dan, ¿no? Y de las argumentaciones que se van construyendo según los diferentes criterios de validez del caso, ¿no? Y acá entramos como a la parte más interesante para mí, porque bueno, fue la dimensión a analizar, ¿no? Y metodológicamente tiene que ver con el cómo, ¿no? De la cuestión. Y consideramos que el concepto de saber es clave para pensar en una resolución democrática y justa en las disputas judiciales, ¿no? El primer aporte tiene que ver con, siempre estamos dentro de la teoría crítica considerando estos conceptos, ¿no? Pero consideramos el derecho ambiental como sistema de saber y sistema de acción, ¿no? Las pretensiones jurídicas se traducen y construyen institución al interior de los procesos judiciales. Uno podría pensar que este sistema de acción es el que operativiza el saber jurídico desde el derecho ambiental. A su vez, un aporte muy interesante es una lectura que Honneth realiza de Foucault en relación a la relación saber-poder, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que hay que construir un saber estratégico con un fin de ampliar relaciones de reconocimiento institucional dentro del Estado democrático de derecho. En este sentido, Honneth no se va a quedar en la dicotomía comunicativa, ¿no? Sino que va a incluir ambas formas de acción, tanto de la ética intersubjetiva como de la acción estratégica, para pensar cómo la relación saber-poder colabora, coopera en definir las situaciones. Y va a decir junto con Foucault que toda relación de poder implica un campo del saber y que el éxito, y ahí lo radicaliza Foucault, el éxito de esa disputa permanente, esas colisiones momentáneas, habla él, de interacción entre los sujetos, no es la interacción misma, sino es el resultado, es el éxito del saber estratégico. Entonces él va a decir, es fundamental el lugar del saber científico y lo que tenemos que disputar son las condiciones de objetividad, ¿no? Clave para las contiendas, para los procesos judiciales, ¿no? Donde hay una posición de los afectados con redes de científicos comprometidos, ¿no? Que durante los años se han ido fortaleciendo y que nosotros podríamos decir que la mejor ciencia, los más avanzados desarrollos en pos de la defensa del derecho a la vida y al ambiente sano están del lado de los afectados, ¿no? En ese sentido, poder usar estratégicamente los desarrollos científicos, y en el caso Ituzaingó anexo, durante el juicio fue muy evidente cómo salían a la luz cuestiones vinculadas a la transgénesis
¿no? Y todo el agronegocio que todavía dentro del espacio público no se discutía. Entonces, por ejemplo, los testimonios expertos del juicio Ituzaingó tuvieron esa relevancia en el sentido de dar cuenta de la complejidad, de las escalas y de la gravedad que implica, ¿no?, este modelo extractivista y de expoliación de los bienes comunes que tenemos en nuestros territorios. En ese sentido, nosotros nos posicionamos construyendo esos saberes efectivamente actuados y hemos reconstruido una triple distinción analítica que ya le vamos a presentar. Los desarrollos que están en el tercer punteo, que tienen que ver con la construcción de una forma de decir veraz, son aportes que hemos tomado del último Foucault, que analiza la institución judicial, diciendo que la institución judicial es uno de los espacios que produce enunciados que tienen un sentido performativo, realizativo, que no, desde la misma perspectiva lingüística, ¿no?, de los anteriores autores, está trabajando sobre el plano discursivo, no sobre los hechos dentro del proceso judicial. Entonces, el decir de la justicia tiene una efectividad, concretamente en el fallo judicial, que hay que, a través de una distinción analítica, que es el saber institucional estratégico, como hemos denominado, va construyendo una manera de hacer justicia y de decir la verdad. Brevemente, antes de presentarle las tres dimensiones que hemos trabajado en la tesis, en cada caso, lo que hace Foucault es trabajar con el Edipo Rey el pasaje que se da de una justicia oracular tradicional a una liturgia o una manera de decir justo, científico, racional, ¿no? En su trabajo reconstructivo lo hace a partir del rol de los testimonios dentro de un proceso judicial, el rol del juez junto con el coro, que va diciendo a partir de esos testigos que estuvieron y que vieron los hechos. Este pasaje a nosotros nos interesa porque lo que nos permite pensar es que hay procedimientos rituales en el proceso judicial. Esos procedimientos rituales van construyendo la veracidad del caso. Entonces, pensar una nueva aleturgia, una nueva forma de decir veraz desde el derecho ambiental, es lo que nos ha permitido la reconstrucción de los casos que hemos analizado. Entonces, para el primer caso quería mostrarles, compartirles los cuadros que sistematizan todos los saberes, no solamente de los jueces, estamos hablando de una comunidad de intérpretes, en el cual actúan los afectados, en el caso de la denuncia penal y el proceso específicamente, el abogado y el querellante, los abogados de la defensa, el Ministerio Público Fiscal a través de los fiscales, que vamos a tener un fiscal en nuestra escuela, y los jueces, tanto de la primera instancia como del Tribunal Superior de Justicia. Lo que está remarcado es el saber que nosotros consideramos que es el más relevante del caso, ¿no?, que es el primer caso penal en América Latina que tipifica, ¿no?, que conceptualiza el delito de poner en peligro la salud de la población. Pero esta tipificación no podría haber sido realizada si no se hubiera podido construir este entramado de saberes que hemos clasificado en saberes ambientales, saberes en salud y saberes institucionales estratégicos, a partir de todos los actores que participan del conflicto, ¿no?, pensando que el conflicto y el proceso judicial es una fase más de la lucha de los ciudadanos, ¿no?, para ampliar relaciones de reconocimiento. Pero podemos ver, por ejemplo, ¿no?, desde la acción de tematización, las denuncias a todos los organismos de control por parte de los afectados,
la misma conceptualización que los ciudadanos realizan, ¿no? Las acciones de la querella, pero fundamentalmente en esta acción, que es una acción típicamente jurídica, ¿no? Que el saber necesariamente de los operadores jurídicos es el que actúa, que es la tipificación, es el más importante, ¿no? Junto a otras acciones que hubo dentro de los fiscales, ¿no? Como coordinar sus alegatos, cooperar el fiscal de instrucción con el fiscal de cámara. Y además fueron creativos utilizando una práctica del derecho ambiental dentro de un proceso penal, que fue realizar recomendaciones, ¿no? A partir de los testimonios que fueron reconstruyendo a lo largo del juicio. A nivel de los jueces, ustedes pueden ver en el último cuadro abajo, que es el Tribunal Superior de Justicia el que actúa el principio de precaución en su máxima extensión, señalando que no solamente el delito era de peligro, sino que era un peligro abstracto o hipotético. ¿Sí? Y aquí hacen una construcción los jueces, señalando lo que significa un riesgo permitido o un riesgo no permitido, que es lo que efectivamente se produjo sobre la población contaminada de Barrio Ituzaingó, ¿no? Aún con ordenanzas protectoras de la salud de la población, una ley provincial y también leyes nacionales, se violó esta franja, ¿no? En los saberes en salud se destaca el saber de las madres, ¿no? Las madres de Ituzaingó, que son las afectadas, que llevaron adelante todo el conflicto en estos 15 años, y todos los desarrollos que ellas tienen a partir de su experiencia sobre el daño, ¿no? A su forma de vida. Y aquí podemos justamente ver desde los desarrollos que antes les compartía, en relación a qué lleva a una lucha ciudadana a reclamar justicia, ¿no? Ese sentimiento de desposesión de derechos, ¿no? Del daño a sus formas de vida y a su salud concretamente. También se destacan por parte de la querella y el abogado los testimonios que trajeron, ¿no? Fundamentalmente el doctor Carrasco, un científico comprometido de trascendencia internacional que ha fallecido, ¿no? Pero que fue un testimonio muy relevante en el caso porque, bueno, él dio cuenta, ¿no? De todas las reglas de la práctica médica, de la bioética, siempre enmarcados desde el principio de precaución. Y dio cuenta de los diferentes efectos, ¿no? Bioquímicos, neurotóxicos, embrionarios, reproductivos, y todos los protocolos e incluso enunciando hasta el Codex Alimentarius que antes habían indicado, ¿no? Y algo interesante que pudimos reconstruir de este caso es lo que el fiscal de instrucción realiza en su alegato sobre la enfermedad del barrio. A partir de varios informes que hubo en salud epidemiológicos en todos los años sobre Barrio Ituzaingó anexo, él puede construir esta noción de por qué el barrio estaba en terapia intensiva, ¿no? Y también los jueces, a partir del testimonio del doctor De Petris, que está aquí presente, ellos enuncian y argumentan dentro del fallo cómo un saber internacional operó como árbitro, ¿no? En un conflicto que el juez leía como problemático entre el municipio y la provincia, desde el Poder Ejecutivo para intervenir en ese territorio, ¿no? Siempre enmarcados dentro del principio precautorio. Y por último, para este caso, los saberes ambientales. Aquí también son los testimonios que aporta la querella. La querella como miembro también de la red de médicos de pueblos fumigados, ¿no? Y la red Paren de Fumigar de Córdoba y de Argentina. Toda la problematización desde el saber experto
de un ingeniero químico, Tomassoni, en el caso, ¿no? En relación a la problemática de las derivas. Ahí había un problema de objetividad científica y de disputa, ¿no? Y lo tenemos actualmente dentro de las luchas, ¿no? Hay un discurso oficial de las buenas prácticas que alegan de que no hace falta tener zonas de resguardo, ¿no? Contra los agrotóxicos. Entonces, en ese sentido, ese testimonio químico particularmente es muy relevante en el contexto del juicio y que va a ser retomado, por supuesto, por los fiscales y los jueces para dar cuenta de sus argumentos para poder tipificar y condenar concretamente en el fallo. Durante la semana nosotros vamos a tener la visita de un fiscal, que va a ser el día de mañana, el fiscal de Cámara que participó del caso, y pasado mañana nos va a visitar el juez presidente de la Cámara en ese momento. También ese día nos van a visitar las madres, ¿no? Cuando hagamos el conversatorio. Entonces ustedes van a poder tener mayores detalles de este caso, que son muy importantes, ¿no? Por lo histórico y en este momento el caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estamos esperando la respuesta, ¿no? Para que se pueda aplicar el fallo en toda la República Argentina. Y en el sentido de la medida cautelar, que es la que efectivamente funcionó en el caso del amparo de Chaco, se ve un poco borroso, pero a nivel de saberes estratégicos, de saberes institucionales, hay un protagonismo muy importante por parte del abogado, que vamos a tenerlo el día jueves con nosotros, que tiene que ver con que él es especialista en derecho procesal y está permanentemente innovando dentro del proceso de amparo ambiental, creando nuevas reglas y exigiendo dentro de los criterios de objetividad, por ejemplo, pensando en el saber ambiental específicamente, y lo que no tenían las empresas contaminadoras en este caso, que era evaluación de impacto ambiental, diferentes criterios que van ampliando, especificando, profundizando la rigurosidad en relación a los deberes y requisitos que tiene que tener una evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Otra estrategia que el abogado tiene es, además de ampliar el principio de precaución, es usar principios procesales e internacionales, ¿no? En defensa siempre del derecho al ambiente sano. En ese sentido, se puede distinguir también lo que implica la actuación de un amparo ambiental, ¿no? Con un protagonismo importante del operador, junto con los afectados, que son afectados en ese sentido que estratégicamente buscaron un abogado especialista en el caso, esto pensando en las luchas concretas que tenemos, ¿no? En nuestros territorios, y además de una lectura de la situación, una lectura política por parte de los afectados, ¿no? En este proceso de judicialización, donde los mismos afectados están involucrados permanentemente en el proceso que se lleva adelante. Otros saberes que se han desarrollado en el caso, y no me quiero extender mucho tiempo más, tienen que ver con una acción en red que operó en el caso de Chaco, ¿no? Que allí hay una red que se llama Red Popular en Salud Ramón Carrillo, de la cual el abogado participa, ¿no? Junto con otros operadores y otros funcionarios y médicos, donde hubo un trabajo en una comisión provincial de contaminantes del agua, estratégicamente construida, donde pudieron producir estadísticas muy importantes sobre la región, con la participación de funcionarios de diferentes ministerios del Chaco, lo cual fue muy importante como informe al interior del proceso de la medida cautelar a medida que fueron apelando tanto el Estado provincial como el municipio, como las propias empresas arroceras, ¿no?
Y además hay un compromiso de los médicos en el caso, ¿no?, en relación a la atención de los niños afectados en el lugar, que son testimonios muy importantes al momento en que el juez toma la decisión, ¿no?, desde el principio de precaución, de poder proteger la vida de estos ciudadanos. Y en ese sentido, bueno, es una medida cautelar que genera órdenes, ¿no?, a diferentes ministerios del Chaco, como Salud, la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, también a nivel ambiental, a los organismos que administran el agua, pidiéndole informes permanentes sobre el lugar. Y en ese sentido, los jueces de la provincia de Chaco actúan el derecho ambiental de una manera innovadora, ¿no?, creativa, para lo que es un proceso de amparo ambiental. En ese sentido, como último aporte, que sería interesante que cuando venga el operador jurídico del caso, indaguemos un poco más, porque tiene algunos aportes para realizar, pero es muy interesante cómo se van exigiendo requisitos desde la complejidad, ¿no?, desde desarrollos científicos de las ciencias de la complejidad y de lo que es la epistemología genética, para dar cuenta de los criterios de objetividad, ¿no?, y de exigencia de patrones de certeza científica, como reverso del principio de precaución, ese va a ser el argumento, ¿no?, de la evaluación de impacto ambiental. Esos requisitos de producción de la evaluación de impacto ambiental, como requisitos epistémicos, metodológicos, han sido permanentes y requieren también por parte de los amparistas la exigencia de que la evaluación de impacto ambiental sea controlada por pares, ¿no?, por instituciones públicas de la República Argentina, lo cual hasta el día de ahora no se ha cumplido, pero es una exigencia que va habilitando y hace que funcione el principio de precaución en ese caso, ¿no? Porque los poderes fácticos, en concreto del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, han dado todo el apoyo a las empresas arroceras, ¿no? Desde la propia universidad pública de la provincia de Chaco ha habido una reconversión productiva de las arroceras con frigoríficos y demás. Entonces hay una desigualdad de fuerzas, pero que hábilmente desde la estrategia y desde los saberes desarrollados por parte de los operadores jurídicos y amparistas, efectivamente van logrando la ampliación del derecho ambiental al interior del Estado democrático de derecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, bueno, se me fue todo, lo que nosotros nos pusimos a pensar en relación de reconstruir todos estos saberes, esta triple distinción analítica, es cómo se constituye un sistema precautorio al interior del Poder Judicial y del Estado Democrático de Derecho, y el desafío que nosotros consideramos que tenemos que llevar adelante es que tenemos que recodificar el Estado Democrático de Derecho desde los desarrollos precautorios, ¿no?, para justamente ampliar relaciones de reconocimiento y efectivamente garantizar derechos a la ciudadanía, ¿no? Eso es todo. Voy a presentarme nuevamente. Como ya lo anunció Mauricio, mi nombre es Walter Vargas. Yo vengo de Perú, trabajo en la Asociación Pro Derechos Humanos, básicamente involucrado en la práctica de defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También hago parte de una red internacional que es la Red DES, la Red para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde trabajamos también algunas estrategias de defensa de derechos humanos frente a los impactos del poder corporativo. Entonces, un poco me habían pedido comentar respecto a la institucionalización de las garantías de los derechos, y las líneas de comentarios que he preparado corren el riesgo de haber sido
preparadas antes de la exposición de Yamila, pero creo que es una forma también de ir dialogando sobre los contornos, por lo menos, o quiero plantearlo así, que existen como obstáculos para las garantías de los derechos cuando se trata de la protección del medio ambiente y además, muy específicamente, cuando se trata de la protección de los derechos de las comunidades indígenas relacionadas a sus territorios y al medio ambiente. Bueno, lo primero, como para ir avanzando, que quería mencionarles en algunas cuestiones de contexto, ¿no? O sea, todo lo que mencionó, o gran parte de lo que mencionó Mauricio en su primera presentación, tiene que ver también, desde mi punto de vista, con los obstáculos que encontramos para la realización de los derechos que pueden ser reconocidos en instrumentos jurídicos o proclamados en instrumentos de políticas públicas en nuestros países, pero que no son realizados, ¿no? Y que tienen que ver básicamente contra, la concepción tradicional con la que nacen los derechos humanos como límites al poder público, más bien con la confrontación con el poder privado, y que tiene relación, por lo menos en lo que me corresponde constatar y comentar, con muchos de nuestros países que han adoptado políticas neoliberales, políticas de apertura al libre comercio y el de seguir a pie juntillas las recomendaciones del Consenso de Washington, donde nacen básicamente estas políticas de desregulación. Es decir, se trata también de una política imperial, ¿no? Entonces, bueno, no hay problema, yo sí lo veo, los que no lo van a ver ustedes. Claro. Entonces, esto por supuesto en medio de diversas tensiones sociales que existen, la presión del extractivismo sobre los territorios obviamente genera una situación de conflictividad hacia donde se prolonga también los problemas de judicialización de los derechos. Yo lo que quería plantear brevemente son lo que puedo denominar, para fines de esta conversación, 3 asimetrías respecto a las garantías de los derechos. La primera de ellas tiene que ver con la asimetría en la seguridad jurídica. Es decir, tenemos, el Perú es parte de ello, creo que algunos otros países, de acuerdo a los diálogos que he tenido oportunidad de realizar también, por un lado, una débil garantía de los derechos al medio ambiente, a la protección de los territorios indígenas, a los derechos humanos que puedan ser susceptibles de ser afectados por los proyectos mineros y extractivos en general, frente a una alta valoración de las garantías de las inversiones. Es decir, tenemos una inversión en este sentido de las garantías. Tenemos, como el caso de la Constitución del Perú, que el interés corporativo se ha elevado a la categoría de bien constitucional. De acuerdo a la Constitución en nuestro país, los contratos de inversión en el Perú pueden ser dotados de protección constitucional y por lo tanto no está autorizada frente a ellos una revisión de tipo legislativa, por lo menos ordinaria, ¿no? Por ejemplo. O también la realización que pueden estar incluidos en estos contratos de inversión de cláusulas de estabilidad tributaria que permiten que cualquier reforma que opere en el sistema de recaudación o el sistema tributario que pueda favorecer al presupuesto público no pueda tocar las condiciones pactadas en estos convenios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se trata de judicializar los derechos, cuando se trata de judicializar la protección del medio ambiente, los derechos de participación o de consulta, tenemos un argumento o tenemos una garantía que funciona como un bloqueo en el sistema judicial para la realización de los derechos. Por ejemplo, la primera sentencia de consulta previa en nuestro país que emitió el Tribunal Constitucional señala que frente a una empresa petrolera, que fue una demanda presentada por una organización indígena por la afectación de pueblos indígenas en aislamiento, señalaba esta sentencia que como la Constitución señala que la buena fe empresarial y señala que
los contratos ley tienen protección constitucional, estamos ante dos derechos de la misma categoría y del mismo rango. Y que como las empresas actúan de buena fe porque cumplen lo que les manda el Estado, entonces la decisión judicial no puede afectar, ¿no?, el derecho adquirido por la empresa y que tiene protección constitucional. Así que, según esa primera sentencia desastrosa del Tribunal Constitucional, que se hable de consulta de ahí hacia adelante, ¿no? Y que en última instancia, y acá también hay una lógica privatista de los derechos de participación y consulta, los talleres informativos, las acciones informativas realizadas por las empresas son convalidables, ¿no?, con los mecanismos de consulta. Luego, a raíz básicamente de la movilización indígena por una adecuada implementación de la consulta, estos criterios de los tribunales han ido variando. Pero digamos, así empieza la jurisprudencia constitucional en el Perú sobre consulta previa. El segundo elemento en esta simetría es quién decide sobre los bienes del territorio, sobre todo en las constituciones o en los sistemas jurídicos en los cuales los bienes del subsuelo son proclamados como propiedad del Estado y se excluye de sus decisiones a quienes habitan en esos territorios o incluso a las mismas instancias subnacionales de gobierno. Y acá hay una discusión muy importante, ¿no? Es decir, y finalmente las comunidades que habitan en esos territorios, los pueblos que habitan en esos territorios, incluso los gobiernos subnacionales que muchas veces tratan de proteger también la causa de las comunidades indígenas, ¿no forman parte de esa decisión estatal? ¿No participan, según la teoría clásica del contrato social, de ese pacto en el cual todos tenemos que estar incluidos? Entonces, en la práctica también, cuando esto se judicializa, lo que hay es una concepción restringida de democracia y de decisión pública, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, el año 2012 se dio una movilización popular muy masiva en Cajamarca, una región en el norte del país, contra el megaproyecto Conga, de la empresa Newmont, Yanacocha, en el Perú. Y el alcalde, el gobernador, emitió una ordenanza regional que tiene rango de ley en el país, disponiendo que las cabeceras de cuenca donde se iba a desarrollar el proyecto tenían protección especial y por lo tanto se prohibía la minería. Esto fue judicializado por el fiscal de la Nación y terminaron anulando esta ordenanza bajo el argumento de que, de acuerdo a las leyes y sobre todo a la Constitución, los recursos son del Estado, ¿no? Y el gobernador, bajo esa lógica, la gobernación regional no es el Estado, mucho menos quienes habitan esos territorios. Y lo tercero en esta simetría en la seguridad jurídica tiene que ver con la accesibilidad de las comunidades a los mecanismos jurídicos, ¿no? Es decir, cómo objetar un estudio de impacto ambiental de 1000, 2000 páginas en un lenguaje técnico, en un idioma que no es accesible también muchas veces para las comunidades que conservan sus lenguas originarias y que son obligadas en todo caso a tener que revisarlo y leerlo en ese otro idioma que no es suyo. Entonces, eso es lo primero. El segundo tipo de asimetría tiene que ver en la asimetría en la implementación de las garantías de los derechos. Y es algo que ocurre con la creciente adhesión estatal que tenemos a obligaciones internacionales, tratados, declaraciones de protección del medio ambiente, de derechos de los pueblos indígenas, leyes nacionales que surgen para implementar, pero una suerte, acá lo pongo entre comillas, de fraude en la implementación. Es decir, suscribo, pero no cumplo. Y es lo que ha pasado en muchos de nuestros países con el convenio 169 de la OIT. Suscribo, ratifico, pero bueno, como no tengo ley interna, como no tengo reglamento, no puedo aplicar. Que en realidad eso jurídicamente no resiste un análisis muy serio. Lo que en realidad ha pasado, que son muchos procesos de movilización indígena y popular los que han generado que los estados empiecen a implementar estos derechos. Entonces es como una lógica de no cumplo la obligación internacional o no cumplo la ley y espero que el Estado espera que se judicialicen esos incumplimientos para luego con la maquinaria judicial empezar a, digamos, distorsionar o limitar la interpretación y aplicación de esos derechos, ¿no? Bajo argumentos de la progresividad de los derechos culturales o colectivos, bajo el argumento más político de la estabilidad económica o bajo el argumento de que ciertos compromisos internacionales no traen una obligatoriedad en su cumplimiento. Eso ha de alguna manera influido también
en cierta ineficacia que encontramos en la implementación de la consulta previa, no solo la indígena, sino las formas de consulta y participación ciudadana en muchos de nuestros países, ¿no? O sea, es cierto, luego la jurisprudencia en el Perú sobre derecho a la consulta ha avanzado, ha corregido los primeros criterios, han aparecido también sentencias en México, por ejemplo, sobre los transgénicos, pero donde se reduce en ambos casos la consulta a un mero procedimiento subsanable y por lo tanto no se discute cuestiones de fondo, es decir, se divorcia la consulta del derecho o del principio de autodeterminación. Y creo que también ahí hay que ir repensando las estrategias jurídicas que podemos tener, porque lo que más se ha difundido y conocido del convenio 169 es la consulta, la cual considero hay que seguir apelando a ella dentro de un cuerpo de derechos mucho más amplio. Pero el siguiente artículo del convenio habla del derecho que deben tener los pueblos indígenas a decidir a decidir libremente las prioridades de su desarrollo. Y yo creo que esa idea de libre decisión es mucho más potente que solamente la consulta, que el convenio, en términos excepcionales, reconoce la vinculatoriedad de sus resultados, ¿no? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un poco más de eso, tratando de vincular consulta a autodeterminación o consulta como garantía de propiedad y tratando de encontrar algunos elementos que avancen más bien hacia el consentimiento en casos excepcionales, ¿no? Y lo otro, cuando logramos buenas sentencias, es el incumplimiento de las decisiones, el retraso injustificado de las decisiones. Esto lo menciono, voy a mencionar este ejemplo más bien como algo más provocador para las compañeras y compañeros que son de acá de Argentina, en un caso que pude conocer hace algún tiempo del fallo Mendoza, ¿no? Que creo que ya pasaron como 9 años, y por lo menos de los testimonios que observé, de los que fui testigo, se ha avanzado muy poco en una reparación integral o en un plan integral de saneamiento ambiental. Entonces, cuando se logran fallos que pueden ser muy progresivos, luego viene el problema de la implementación, ¿no? Igual incluso con las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y además esta simetría es reforzada con los mecanismos de justicia corporativa que van apareciendo en esta expansión, ¿no?, de la lex mercatoria que ha mencionado Mauricio, versus los derechos. Y finalmente, una tercera simetría, que es la que quiero plantear para el diálogo, es la que tiene que ver con la simetría punitiva. Por un lado, impunidad frente a los daños ambientales y a la violación de los derechos humanos, y por otro lado, persecución y criminalización frente a las personas y colectivos que realizan una defensa colectiva del ambiente. Entonces, creo que ahí hay una balanza que claramente se inclina hacia un lado y que tiene que ver también con las decisiones del Poder Legislativo, en las modificaciones legislativas favorables al Poder empresarial, tiene que ver también con las decisiones del Poder Ejecutivo, donde funcionan mucho estas puertas giratorias, ¿no?, los intereses compartidos entre las empresas transnacionales o funcionarios de empresas transnacionales que luego cumplen funciones de gobierno y viceversa, que van a generar una institucionalidad proclive a esa impunidad. En Perú, por ejemplo, acaba de derogarse una ley que restringía la capacidad de imponer multas a las empresas que contaminan, ¿no?, por parte de la autoridad ambiental. El Ministerio del Ambiente tiene un organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, a la que, a propuesta del Poder Ejecutivo, el Congreso modificó su ley, estableciendo que iban a dar una especie de moratoria, pero al revés, ¿no?, no una moratoria a favor de, sino una moratoria para que no se le apliquen sanciones a las empresas que contaminan, salvo casos muy excepcionales que al final nunca se aplicaron. Entonces, esto genera también o preconfigura una consecuencia de impunidad, repito, frente más bien a una carga punitiva frente a quienes realizan acciones colectivas, sociales, de defensa del medio ambiente. Entonces, el ejercicio ciudadano es criminalizado en ese sentido, y como apunte más lo dejo, bajo una idea también de negación del pluralismo jurídico respecto a las garantías. ¿Por qué? Porque también nuevamente en muchos de nuestros sistemas jurídicos las comunidades tienen ciertos márgenes de autonomía, dentro de lo cual pueden tomar decisiones sobre sus tierras, sobre su organización, sobre su sistema de justicia. ¿Y qué pasa cuando esas comunidades empiezan a tomar decisiones sobre el despojo, sobre la interferencia de las empresas extractivas
o incluso sobre las decisiones no consultadas, ¿no? Entonces, hay un ejercicio claro ahí también de una suerte de democracia comunitaria, de libre decisión, que también es negada desde el poder central. Y entonces hay una negación porque ahí también se produce regulación, ahí también se produce garantías de protección, pero son desconocidas por el Estado, sobre todo en los sistemas monistas que tenemos de Estado único, ¿no? No de Estados federales y no de reconocimiento de autonomías regionales fuertes. Bueno, yo quería plantear estas ideas un poco en diálogo con la exposición de Yamila para poder conversar ante qué desafíos estamos en esta problemática. Por cierto, no he tratado de que esto sea abarcador de todos los países de donde participamos, lo planteo a partir de la experiencia y reflexiones que tenemos en el Perú y que hemos ido compartiendo también con compañeros de otros países. Gracias. Muy bien.